Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hoy te voy a hablar sobre la toxicidad de las plantas y aquellas otras que pueden llegar a ser alergénicas. Entonces veremos algunas consideraciones para entornos sanitarios. Y antes de entrar en el tema, te comento que voy a dejarte en la descripción de este episodio un enlace a la aplicación de fitobioseguridad que he desarrollado, que tenés una versión gratuita y otra de premium, en la cual solamente he dejado 15 plazas a una tarifa promocional para miembros fundadores que me van a estar dando un feedback en el desarrollo de esta aplicación y de otra que está asociada para poder determinar las plantas tóxicas en un jardín, ya sea de interior o de exterior, colocando el nombre científico de la planta o sacándole fotos y ayudándose con una aplicación de origen francés para determinar la especie vegetal que estamos investigando. Y ahora sí, entonces, comencemos con el tema de hoy, que es un tema sensible porque no debemos colocar plantas que puedan llegar a producir alergias y mucho menos que sean tóxicas en entornos sanitarios, y lo ideal es en cualquier tipo de jardín. Pero hoy nos vamos a centrar en estas que nos pueden llegar a generar dolores de cabeza cuando no lo conocemos. Como supongo que sabes, siempre me he sentido más cercano a los adultos mayores y entonces voy a hablar un poco desde ahí, porque los jardines en estas residencias no son en ningún momento espacios del tipo estético. Tienen que transformarse en entornos terapéuticos que impacten directamente sobre el bienestar físico, sobre el bienestar cognitivo y sobre el bienestar emocional de los residentes. Y en este contexto, la seguridad es primordial. Y un aspecto crítico de la seguridad es la cuidadosa selección de plantas, evitando aquellas que puedan representar un riesgo por toxicidad o por características físicas como espinas. Esto es especialmente relevante para los adultos mayores, quienes pueden tener movilidad reducida, problemas de visión, deterioro cognitivo, como por ejemplo la demencia, que puede hacer que se lleven a la ingesta accidental de algunas plantas, pero además los adultos mayores suelen tener también la piel más frágil. Entonces, pensando en las plantas ornamentales, muchas contienen sustancias que pueden ser tóxicas si se ingieren, y algunas pueden causar irritación por el simple contacto. El nivel de toxicidad varía enormemente, desde leves molestias gastrointestinales, como si uno se comiese una manzana verde, por ejemplo, o molestias dérmicas, hasta efectos neurológicos o cardíacos severos. Incluso en casos muy extremos podrían llegar a producir la muerte. Entonces, los riesgos específicos que podemos llegar a tener son ingestión accidental por personas con demencia o confusión que pueden llevarse hojas o bayas o flores a la boca, problemas de visión o de identificación, y en este caso la dificultad está en distinguir plantas seguras de las peligrosas. Por otro lado, interacción con medicamentos, porque algunas toxinas vegetales pueden interactuar con los fármacos de diversos tratamientos. Por otro lado, hay una mayor vulnerabilidad. La fragilidad general puede hacer que los efectos de una toxina sean más severos. Y en cuanto a las reacciones dérmicas, la piel envejecida suele ser más sensible a sabias o componentes irritantes. En cuanto a las vías de exposición a las plantas tóxicas, tenemos tres. La ingesta oral, que es la que he nombrado ya varias veces, que es la más frecuente y generalmente la de mayor severidad. Por otro lado, tenemos el contacto dérmico, fitodermatitis, que está ocasionando irritación cutánea, dermatitis de contacto e incluso algunas reacciones alérgicas. Y la tercera vía de exposición es la inhalación de esporas, de polen o de partículas vegetales aerolizadas. En algún caso podrán producir alergias y en otros casos, cuando se está inmunodeprimido, la presencia de esporas de algunos hongos en el suelo podría llegar a afectar la salud de los adultos mayores residentes. Y antes de pasarte a un breve listado de algunas de las plantas ornamentales más conocidas
que conllevan algún tipo de riesgo su empleo, te cuento que esa aplicación de la que te dejo el enlace, como te comenté, aplica un triple filtro dentro de lo que es el desarrollo del método MEDS, que es el de diseño y evaluación de jardines sanadores o salutogénicos, y de un triple filtro para las plantas. Uno tiene que ver con la toxicidad, otro con la posibilidad de producir alergias y un tercero que tiene que ver con accidentes del tipo físico, ya sea con lastimarse porque tiene espinas o porque a lo mejor produce flores o frutos grandes que si caen al suelo, al pavimento, uno los puede pisar, resbalarse y caer. Esto que te comento, este triple filtro, es importantísimo que en entornos sanitarios se utilice para poder elegir correctamente las plantas de exterior, pero también las de interior. Y ahora sí, entonces, vamos a alguno de los ejemplos de alguna de las plantas conocidas o archiconocidas, podríamos decir así, dentro del mundo vegetal con esta característica de la toxicidad. Quizás la más común y la más frecuente es la adelfa, aquí la llamamos laurel en flor, el nombre científico Nerium oleander, que es altamente tóxica en todas sus partes y la ingestión de esta planta puede llegar a ser fatal. Otra planta común es el ricino, Ricinus communis, en donde sus semillas tienen ricina, que es una toxina también muy potente. Otra planta que está también relacionada a la medicina, la digitalis purpurea, que contiene glucósidos cardíacos y, como te decía, es usada en medicina, pero es tóxica si se ingiere incorrectamente. El lirio de los valles, la Convallaria majalis, es similar a la digitalis en sus efectos tóxicos y cardíacos. Una planta que posiblemente no la tengas dentro de tu radar de plantas tóxicas es la hortensia, Hydrangea especie, que contiene compuestos cianogénicos, especialmente en hojas y en brotes, y es tóxica pero si se ingiere en cantidad. Una planta de flores muy bonitas, o varias plantas, porque nos referimos a las azaleas y rododendros, que contienen también sustancias que son toxinas y que afectan el sistema nervioso y el cardiovascular. Entonces, si hay personas con enfermedades neurodegenerativas que tienen la posibilidad de llevarse esto a la boca e ingerirlo, tenerlas en cuenta de colocarlas en lugares menos accesibles. Luego, hay una planta también conocida como tejo, el Taxus baccata, que es tóxica en todas sus partes. En realidad, hay una pequeña parte que es un arilo rojo que tiene la semilla, que es la que está libre de toxinas. Luego, en interior podemos tener la Dieffenbachia y el Philodendron, que son muy populares, en algunos casos también en exterior, y que contienen cristales de oxalato de calcio, entonces producen una irritación severa en la boca y en la garganta si se mastican o se ingieren. En el caso de la Dieffenbachia, estos cristales de oxalato de calcio tienen forma de pequeñas agujas, por lo tanto irritan y mucho. Y la última planta que te doy como ejemplo de toxicidad es el floripondio, también conocido como trompeta de ángel, que tiene flores muy grandes que cuelgan a modo de campana y que contiene alcaloides tropánicos altamente tóxicos con efectos alucinógenos y peligrosos. Y como ya te imaginarás, esto no es una lista exhaustiva de especies, siempre te conviene investigar cualquier planta antes de incluirla al jardín. Porque por un lado tenés todo lo que puede llegar a producir intoxicaciones. Por otro lado, todo lo que pueden llegar a producir lesiones, como por ejemplo las espinas de los cactus o de algunas suculentas espinosas, lo que podría llegar a pasarte rozando las hojas de agaves o de yucas, las espinas, en realidad aguijones de las rosas y un montón de otras cosas que podrían llegar a pasar con las plantas en el jardín. Entonces, ten presente esas cosas que te he dicho y además la posibilidad alergénica de las plantas, porque, por ejemplo, si tenés olivos, el olivo es una planta anemófila. ¿Qué significa esto? Que utiliza el viento para polinizar sus flores. Cada planta que utiliza el viento como vehículo para poder producir frutos a través de la polinización de las flores,
son plantas que generan muchísimas cantidades de polen y que pueden generar alergias. Entonces, dentro de esta selección de plantas, todas aquellas que tengan polinización anemófila también deben quedar descartadas para evitar riesgos con las personas en los entornos sanitarios. Y ahora sí, espero que esto te haya dado ideas como para considerar las plantas que vas a colocar o para revisar aquellas que ya tenés y que pueden a lo mejor encontrar un mejor lugar en tu jardín. Para finalizar, te recuerdo que dentro de la academia del instituto, en realidad de Neuro y Corpopaisajismo, neucorpia.com, hay un apartado de libros. Ahora hay dos. El primero era solamente con los libros publicados, incluyendo el último que se publicó esta semana, hace 2 días, el martes 31, y una serie de libros o de bibliografía recomendada que ya tengo ahí enlistado y que te llevan después a la plataforma Amazon para que los puedas adquirir en el caso que te interesen. Ahora sí, dicho todo esto, me despido. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de neuropaisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.